Y vamos ahora en punto de encuentro con el primer tema de nuestro programa. Y es que el 20 de marzo, la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público, a cargo del fiscal Rafael Curuchiche, presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra el candidato presidencial del Partido Cabal, Edmond Mulet. Según el fiscal, el candidato se pronunció públicamente y presentó 2 memoriales en los que pide el cese de la persecución a periodistas sin ser parte de un proceso judicial. Y esto podría encuadrar en el delito de obstrucción a la justicia. Además del pedido de retiro de antejuicio, un día después el fiscal Curuchiche se hizo presente al Tribunal Supremo Electoral y señaló que el candidato de Cabal podría estar incurriendo en campaña anticipada. Esto y más nos lo explica Ferdi Montepeque en la siguiente nota. La Fiscalía Especial contra la Impunidad que dirige Rafael Curuchiche irrumpió en las elecciones al presentar un antejuicio contra el candidato presidencial Edmond Mulet, a quien también denunció en 2 oportunidades por presunta campaña anticipada. El futuro político de Mulet ahora parece incierto. Curuchiche solicitó retirar la inmunidad al candidato porque Mulet pidió al Ministerio Público el cese de la investigación contra los periodistas del periódico. Según el fiscal, esa solicitud podría encuadrar en el delito de conspiración para la obstrucción de justicia. Que el propio interesado de que no se llegue un testigo a un debate es el señor José Rubén Zamora Marroquín. Esos hechos son los que hace propio el ciudadano Edmond Mulet y indica él por defender a los periodistas, los cuales nosotros obviamente los respetamos mucho, hace propio un proceso penal del cual no es parte y de alguna otra manera al hacer afirmaciones, presentar denuncias e incluso querellas en contra del juez, se coacciona y se intimida a efecto de que se pueda renunciar a una persecución penal que el Ministerio Público ha solicitado. Pero el candidato presidencial sostiene que las acusaciones en su contra no tienen fundamento y atentan contra la libertad de expresión y del derecho de petición, ambas establecidas en la Constitución Política de la República. Y ahora viene este juez Curuchiche y dice que yo estoy conspirando para obstruir la justicia de Guatemala. ¿Por qué? Porque, como decía al principio de esta conferencia de prensa, se presentaron 2 memoriales apegados a la ley, los 2 memoriales. Uno solicitando a la Procuraduría de Derechos Humanos que se proteja a los periodistas perseguidos y otro memorial al Ministerio Público para que se investigue por qué se está hostigando, acosando a través del propio Ministerio Público a los periodistas de Guatemala. Mientras el antejuicio debe resolverse en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral analiza las denuncias por supuesta campaña anticipada contra Mulet. Si ambas avanzan, su candidatura estará en peligro. Soy Ferdi Montepeque y esto es Punto de Encuentro. Y como ya lo explicaba nuestro colega Ferdi Montepeque en el reportaje que acabamos de ver y escuchar, la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, que ahora dirige Rafael Curuchiche, solicitó retirar la inmunidad al candidato a la presidencia por el Partido Cabal, Edmond Mulet, después de que él pidiera el cese de la investigación en contra de periodistas del diario El Periódico, quienes han realizado publicaciones sobre el caso penal contra José Rubén Zamora. El Ministerio Público considera que, con esta solicitud, el presidenciable pudo incurrir en el delito de conspiración para obstruir la justicia. Mulet respondió que el derecho de petición se encuentra establecido en la Constitución Política de la República y que las opiniones que realizó sobre este caso también están amparadas en la Ley de Emisión del Pensamiento. El fiscal Curuchiche además acudió al Tribunal Supremo Electoral para señalar a Mulet de realizar campaña anticipada a través de las conferencias de prensa en las que se refirió a la persecución penal contra periodistas, así como dar una entrevista al programa CNN en español antes del inicio oficial de la campaña política. En esa entrevista, Edmond Mulet se refirió al mismo tema. Del antejuicio aún no se conocen detalles sobre su trámite, mientras que el TSE anunció que la Inspección Electoral iniciará una investigación sobre las acusaciones por campaña anticipada contra Mulet, que posteriormente decidirá si emite alguna sanción contra el candidato. El Pleno del TSE ya revocó una inscripción por campaña anticipada, la de Roberto Arzú, del partido Podemos. Y en anteriores procesos electorales, el tribunal revocó inscripciones, incluso de candidatos que ya contaban con su credencial. Y precisamente para hablar de este tema nos acompañan esta noche el candidato Edmond Mulet del Partido Cabal y el abogado y analista Goyo Saavedra. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por estar aquí en Punto de Encuentro.
Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchas gracias. Igualmente, igualmente. Muchas gracias a ambos por estar aquí, como decíamos, y quisiéramos empezar con una pregunta para el candidato Edmond Mulet, que estaría como dividida en dos partes. La primera, pedirle que nos actualice acerca de la información que tiene el licenciado Mulet sobre la solicitud de retiro de antejuicio en su contra, si la misma ya se le dio trámite o qué está pasando con esa denuncia, y una segunda sobre su opinión o análisis sobre esta solicitud específica del MP y las razones que usted piensa podrían estar detrás de la misma. Pues gracias Marielos, gracias Ben. En este momento no hemos tenido pues mayores referencias. Nosotros hemos actuado dentro de la ley, dentro del marco legal. Hemos presentado pues algunas acciones legales pues ante la Corte Suprema de Justicia, pero ahora estamos esperando pues para ver qué va a suceder. La primera, por supuesto, hay dos temas acá en nuestra defensa. Primero está el tema de fondo, el tema de sustancia, el tema de los principios fundamentales de la defensa de la Constitución, de los principios democráticos, del derecho de petición, de la libre emisión del pensamiento, pues contemplado, garantizado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero también hay un pequeño detalle de forma, además del fondo, que viene el licenciado Curruchiche y me acusa a mí de yo estar conspirando porque conocemos pues la historia y solicita el retiro de mi derecho de antejuicio, pero el señor está accionando de manera total y completamente equivocada, porque yo no fui quien presentó la querella en contra del juez Bremer. Yo no fui quien presentó esos dos memoriales, uno ante el Ministerio Público y el otro ante la Procuraduría de Derechos Humanos. No fui yo, fue el partido político Cabal, a través de su representante legal, el secretario general del partido. Pero él, el señor Curruchiche, yo no sé, de manera totalmente errónea, entonces acciona en contra mía en lo personal, cuando yo no soy el que está accionando, sino que es otra entidad. En este caso, pues una entidad de derecho público que es el partido político Cabal. O sea que esa es nuestra primera línea de defensa, pues que la Corte Suprema de Justicia debiera in limine, ni siquiera entrar a conocer, debiera rechazar in limine esta solicitud pues de retiro de antejuicio que el licenciado Curruchiche pues ha presentado. O sea que en ese sentido estamos pues tranquilos, estoy seguro pues que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia hará lo correcto y que no va a aceptar pues una solicitud de esa naturaleza, porque desde el principio pues están señalando, están acusando, están accionando en contra de alguien, que soy yo, que no tiene legalmente nada que ver con las acciones que él dice que estoy realizando. Entonces yo creo que ahí vamos a poder parar esta insensatez, esta acción, evidentemente con fines políticos o ideológicos, yo no sé, pero que no tiene ningún fundamento legal. Incluso si ellos deciden enderezar estas acciones en contra del partido político Cabal, también ahí ya entraremos al fondo del asunto, al contenido, que también estamos pues yo estoy absolutamente convencido que es una aberración lo que el Ministerio Público a través del licenciado Curruchiche pues quiere hacer. Y si permitimos que estas cosas sucedan, si permitimos que se avance en este acoso, en este hostigamiento, en estas amenazas en contra de periodistas, vamos a proseguir en ese camino que nos estamos deslizando poco a poco a un modelo como el de Nicaragua. Entonces ya llega un momento en que tenemos pues que hacer un frente común, pues todos los guatemaltecos que creemos en la libertad, en la Constitución, estos principios fundamentales de la democracia, para poner un alto aquí a esta situación pues de degradación institucional pues que estamos sufriendo. O sea, licenciado Mulet, ahí perdóname que lo interrumpa, una pregunta. ¿Usted cree que lo que hay detrás de esta acción del Ministerio Público es realmente castigarlo, entre comillas, por haber hecho una defensa de los periodistas, o en realidad hay otros motivos para no dejarle participar? Pues no, sería especular, no conozco pues las razones, los motivos o qué es lo que realmente impulsa a la gente del Ministerio Público, al licenciado Curruchiche a hacer estas cosas. Sin embargo, hemos visto que hay algún sector
que está influenciando al licenciado Curruchiche. Por ejemplo, hay elementos de una entidad que se llama Fundaterror o elementos que forman parte de esa entidad Fundaterror que 2, 3, 4, 5 días antes de que el Ministerio Público accione o haga tome una decisión en relación a determinado caso, ya lo está anunciando. En el caso mío, desde hacía varios días, yo no me había dado cuenta, desde varios días estaban diciendo que el día lunes a tal hora van a haber acciones pero así dejaban señalando pues como que esas posibles acciones. Y ahorita han estado también el tema de la denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral por supuesta campaña anticipada. Esas denuncias del licenciado Curruchiche, 2 o 3 días antes ya esta gente de Fundaterror ya las estaban pues anunciando. Entonces hay una evidente colusión entre una entidad que no es del Estado, que no es del gobierno, pero que está influenciando pues las acciones del licenciado Curruchiche y de la FESI en este momento. Y eso, por supuesto, es muy, muy preocupante porque no se ve pues que haya una libertad de acción, sino que están al servicio de algún grupo, de alguna ideología o de alguna otra candidatura también. Gracias, doctor Mulet. Licenciado Saavedra, muy buenas noches. ¿Cuál es su opinión jurídica sobre la solicitud de retiro de antejuicio que presentara la FESI contra el candidato Mulet? Y sobre si el fiscal Curruchiche pues está legitimado para hacer estas acciones, para presentar estas denuncias por campaña anticipada que luego presentó ante el Tribunal Supremo Electoral. Ok. Yo considero que cualquier persona que ama Guatemala, que cualquier persona que va a respetar el Estado de Derecho y que tiene por fin velar por el estricto cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución, de las libertades, ¿verdad? Una persona que quiere vivir en democracia y en libertad, tiene que ser claro que la libertad de expresión es un interés de todos los ciudadanos, de todos los guatemaltecos. Expresarse en favor y en defensa de la libertad de expresión, expresarse sobre el alcance de derechos y libertades es un derecho fundamental de los guatemaltecos que vivimos en democracia. Y con ese sentido, cualquier tipo de solicitud, cualquier tipo de gestión no es una obstaculización. Al contrario, es el ejercer el derecho o de petición o de libre expresión. Si lo hacemos a través de un medio de comunicación, si lo hacemos a través de un medio social de difusión, estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión. Y si lo hacemos canalizándolo a través de una solicitud a las instituciones, lo estamos ejerciendo a través de nuestro derecho de petición. El resultado de esto, cuando se trata de una libertad de expresión y no hay una vulneración a derechos de intimidad de una persona, sencillamente lo único que podemos hacer es estar en descontento o en desacuerdo y expresarlo conforme los mismos ejercicios de la libertad de expresión. Y si es un derecho de petición y estamos del lado de las instituciones de acoger o de negar, lo único que vamos a hacer es desestimar o responder a esa solicitud. Cualquier tipo de situación adicional que se pueda dar ya no es característico de la libertad, ya no es característico de alguien que guarda y protege la Constitución. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, el primer tema para vivir en libertad y tener derechos es defenderlos. Y me interesan mis derechos, me interesan los derechos de otros. Cuando está sucediendo un tema respecto de medios de comunicación o periodismo, la voz es de todos los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, cuando no haya una situación de hecho de por medio, no me parece que expresarse o girar solicitudes sea más bien cumplir con el Estado de Derecho, ejercer nuestros derechos y ejercer nuestras libertades, sea por un partido político, sea por una asociación cívica, sea por un individuo, sea por otro. Me parece que eso es un derecho de ciudadanos y de guatemaltecos y tenemos que acostumbrarnos a vivir en esa democracia. Creo que eso lo tenemos que tener presente todos los ciudadanos y creo que hay suficientes guatemaltecos que amamos nuestro país, que amamos nuestras libertades, que queremos oportunidades y que estamos dispuestos a seguir viviendo en democracia. Y no creo que tengamos que renunciar a eso. Por eso mismo me parece que la gestión de un antejuicio en este parámetro, pues el tema de los pormenores de la solicitud no los conozco. El contenido de la solicitud no lo conozco. Quien la haya gestionado, pues ya nos ha explicado el doctor Mulet cómo ha sido. Pues me parece que de una u otra forma, si es una solicitud y si es un ejercicio de libertad de expresión, y eso es lo que sí se ha difundido, que por las mismas palabras del fiscal se puede entender por la población, no veo que haya ningún tipo de vulneración y creo que lo que toca es enmendarlo, y ahí yo creo que el fiscal pues tiene digamos mecanismos para enmendarlos, y si no lo hiciera él,
lo podrá hacer una autoridad superior y en todo caso le corresponde a la Corte Suprema entender que esto no es una situación que pueda poner en peligro las instituciones o pueda poner en peligro cualquier tipo de investigación. Al contrario, quien teme la verdad va a tratar de silenciarla. Y no hay posibilidad de silenciar la verdad en un mecanismo de democracia. En democracia amamos la verdad, podemos confrontar las verdades que expresan otros con otras verdades, con nuestro ejercicio de derechos, pero silenciar en ningún momento es el camino. Gracias, licenciado Saavedra. Solo una puntualización antes de la próxima pregunta al doctor Mulet. ¿Le corresponde a un fiscal del Ministerio Público, en este caso al licenciado Curuchiche, ir al Tribunal Supremo Electoral y decir tal o cual candidato hace campaña anticipada? ¿Eso es parte de sus funciones? ¿Está en la ley? Miren, yo no conozco el contenido puntual de esa gestión, me sorprende. El tema de la campaña anticipada no es un tema penal, en ningún momento es un tema delictivo, es más bien un tema administrativo y que es competencia del Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, yo creo que también no hay que, digamos, hacer un tema mucho más grande de ese aspecto y más bien hay que conocerlo como población, que esa no es una competencia. Sin embargo, respecto de la gestión puntual, hay una parte de la Constitución que al hablar de las funciones del Ministerio Público habla del cumplimiento de las leyes en el país y eso es muy amplio, ¿verdad? En ese sentido amplio, girar peticiones, girar solicitudes de una institución a otro, generar informes de una institución a otro, pues puede estar dentro de los parámetros ordinarios de esos aspectos. Pero cuando se da en el contexto posterior a una expresión del licenciado Mulet en un medio de comunicación internacional, pues sí me parece que tiene otro tinte y también me parece que tenemos que regresar a lo mismo, ¿verdad? Hay que defender la libertad de expresión, hay que respetar eso y creo que las instituciones tienen sus competencias, hay que velar por esa dirección y entender que la solución es democrática, la solución es de voluntad popular y siempre guardando libertades, derechos y como lo han dicho ellos siempre en sus comunicados, velando por el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes. Gracias, licenciado Saavedra. Candidato Mulet, hablando de esta última parte que dice el licenciado Saavedra, libre competencia, derecho a elegir y ser electo. ¿Quiénes o qué grupo se vería beneficiado con este ataque a su candidatura y con evitar que usted pudiera participar? Si es el punto de elegir y ser electo, viendo lo que ya ha pasado con otros candidatos. Yo lo que he visto, bueno, estas denuncias del licenciado Curuchiche ante el Tribunal Supremo Electoral no son nuevas. Él presentó tres denuncias. Primero fue al Tribunal Supremo Electoral un día martes y presentó una denuncia en contra mía porque yo estaba dando conferencias de prensa y él decía que a través de esas conferencias de prensa yo me estaba promocionando y me estaba dando a conocer y que él lo calificaba como campaña anticipada. Al día siguiente regresó al Tribunal Supremo Electoral a presentar otra denuncia porque yo publiqué un libro, mi autobiografía, y el Tribunal Supremo Electoral me abrió expediente sobre ese libro y me llamó la atención. Entonces yo fui al Tribunal Supremo Electoral hace varios meses, hace más de un año, y firmé una declaración jurada que ya no iba a hablar del libro, no iba a promocionar el libro, porque me dijeron, si usted lo sigue haciendo, lo vamos a bloquear. Entonces ya no hice nada en relación del libro y ese expediente fue cerrado. Y la tercera acción que hizo el licenciado Curuchiche, de nuevo un tercer día, fue ir de nuevo al TSE y a presentar una denuncia porque yo había aceptado ser entrevistado por CNN en español. Y debo decir que durante todo el año pasado, inicios de este año, yo recibí en el Tribunal Supremo Electoral o a través del Tribunal Supremo Electoral denuncias anónimas todas las semanas. Y el TSE tiene la obligación de investigar cualquier denuncia, aunque sea anónima. Y abren expediente, me corren audiencia, yo respondo, se ve que no hay nada y archivan el expediente. Entonces, esa es una acción psicológica de hostigamiento, de acoso, de cansancio, y uno en el lugar de dedicarse a lo que se tiene que dedicar, pues tiene que estar respondiendo y evacuando audiencias y dando explicaciones y todo. Entonces, yo creo que lo que él está haciendo forma parte, pues, de algo que ya se viene dando, pues, desde hace rato. Y él sabe, pues, que no hay nada, o sea, que la sustancia en el
el contenido no hay nada. La Unidad de Control de Medios y la Inspectoría General pues les han enviado pues una solicitud ahora de parte del Registro de Ciudadanos para que ellos presenten un informe y veremos, espero, en los próximos días que ese informe va a ser negativo, que no coincide con las acusaciones que hace el licenciado Curuchiche y que esos expedientes pues van a ser archivados, como han sido archivados decenas y decenas más anteriormente. Pero yo creo que esto forma parte pues de ese espíritu de acoso, de hostigamiento y de crear zozobra, incertidumbre, dudas en mis seguidores, en mis candidatos a alcaldes, candidatos a diputados, en la gente pues que nos apoya, porque la gente se pone nerviosa y van a bloquear a Mulet. No va Doctor Mulet, de esto también. Doctor Mulet, disculpe que lo interrumpa, pero esta es una competencia, es una elección y va a haber un ganador. Sacándolo usted de la carrera, ¿quién se beneficia? Bueno, podría ser la mano peluda. O sea, aquí hay varias gentes que se podrían beneficiar de esta situación. Yo no formo parte pues del pacto de corruptos, nadie de mi partido o el partido en sí, cabal, pues no formamos parte de este esquema y podría ser que lo vean a uno con recelo, lo vean a uno pues como un peligro para sus intereses y en un proceso electoral uno no sabe cómo empieza ese proceso electoral y cómo va a terminar. Entonces las posibilidades de que yo pudiera ganar las elecciones son reales, ahí aparecemos pues en todas las encuestas y entonces pudiera haber algún tipo de temor en ese sentido y tal vez quieren bloquear o quieren desacelerar el camino pues que yo estoy llevando. O sea que no conozco realmente las razones que ellos tienen o a quién esto podría beneficiar, pero sí lo puedo sospechar. Doctor, hace 4 años usted apoyó al candidato en ese entonces, Alejandro Yamatei, en segunda vuelta, así lo declaró el mismo Yamatei el día que ganó la elección. Cuéntenos por qué le dio su apoyo en aquel momento y qué piensa de ese apoyo ahora teniendo en cuenta estas acciones que se han tomado y que muchas veces estos ataques que han venido en contra de su postulación, pues también a veces señalan como origen el Palacio Nacional, la casa presidencial. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, en la elección pasada para la segunda vuelta yo no apoyé el candidato Yamatei. Lo que yo hice fue no apoyar a Sandra Torres para la segunda vuelta. Yo nunca dije voten por Yamatei. Yo lo que sí dije, no voten por Sandra Torres. Yo la conozco, su entorno, sus circunstancias, su historia, etcétera. Y en la vida uno tiene que tomar decisiones. Entonces, en ese momento, mi decisión fue no apoyar a Sandra Torres por diferentes circunstancias. Y no hubo pues ningún tipo de compromiso, ningún tipo de acuerdo. No fue realmente una decisión electoral, política en ese momento de no apoyar a Sandra Torres. Pero jamás dije vayan a votar por Alejandro Yamatei. Y ahora han pasado los años y hemos visto pues que el desempeño de este gobierno ha dejado mucho que desear, pero no sabemos cómo hubiera sido también si la señora Sandra Torres hubiera sido la que hubiera sido electa. Entonces no podemos pues especular pues en esa dirección. Lo que estamos viviendo ahora es un proceso de degradación institucional muy acelerado, que cada vez más nos acercamos pues a un modelo totalitario similar al de Nicaragua y que nos corresponde a todos los guatemaltecos como ciudadanos, como responsables políticos y en este caso como candidato a la presidencia, presentar opciones que nos alejen de esa posibilidad de que nuestro sistema democrático se derrumbe y que vayamos camino pues a un proceso de degradación muy acelerado. Hemos visto cómo llevamos ya más de 3 años y medio, por ejemplo, sin elegir magistrados de Corte Suprema, magistrados de Sala de Apelaciones y en toda la institucionalidad del país pues venimos pues para abajo. Entonces, en este momento se presenta este proceso electoral, nos estamos preparando y vamos a presentar estas opciones de transformación, de renovación, de cambio y volver a poner al Estado y al gobierno al servicio de la gente. El Estado y el gobierno y los gobiernos que hemos tenido, todos estos últimos le han dado la espalda a la gente. Entonces nuestra intención es esa, volver a poner el Estado al servicio de la gente y eso pasa también por el respeto de la ley, el respeto de la Constitución, el respeto de los principios fundamentales de la democracia, sin los cuales no podemos convivir. Doctor Mulet, le tengo que preguntar algo al licenciado Saavedra, pero me llama la atención.
cuando usted dice, yo no llamé a votar por Yamatei, pero dije que no votaran por Sandra Torres, pero el tema es que pues si no votaban por ella, entonces tenían que votar por él o votar nulo. Solo el punto, así muy brevemente, ¿se arrepiente de haber dicho eso? Mejor hubiera sido no tomar, digamos, ninguna decisión o llamar a votar nulo después de lo que hemos visto. No sé en este momento cómo estaría la situación del país si hubiera pedido votar el nulo o votar por otra persona. En ese momento se tomó esa decisión, que no fui solamente yo, fue institucional, y se asumen esas responsabilidades, esas decisiones, y son decisiones históricas que se toman. Y ahí pues creo que todos los guatemaltecos, todos los que votaron en una u otra dirección, también sufrimos las consecuencias. Gracias, doctor. Licenciado Saavedra, después de lo que hemos conversado y lo que nos contaba ya el doctor Mulet, ¿cuáles son sus valoraciones sobre el papel que está jugando la actual FESI en el proceso electoral y también del papel jugado por el TSE con el tema de la inscripción de candidaturas? Tomando en cuenta que se habla de campaña anticipada, pero se desinscriben a algunos candidatos de campaña anticipada, mientras que otros sí están haciendo campaña anticipada. Entonces, esta valoración que usted tiene sobre el papel de la FESI y del TSE hasta ahorita, unos días antes que empezara la campaña. Mire, yo creo que en general Guatemala, y se mencionaba ya por el doctor, me parece que Guatemala está desfigurando la integridad de sus instituciones. Tenemos un retroceso institucional importante a nivel de lo que debe ser una república y las funciones republicanas, la separación de poderes. Y creo que el tribunal ha actuado en ese contexto con un entendimiento de lo que ocurrió en el proceso pasado, que me parece que es errado, y la reforma electoral de 2016 agravó muchos de estos aspectos sumado en este contexto. Se trata aquí de tener una guillotina y de ser muy rígidos con quien no es cercano, y ser muy laxos con quien sí lo es, y ese es un problema de una disminución de las capacidades institucionales, ¿verdad? Por ponerlo, y entonces, ¿cuál es la seguridad y cuál es la garantía de la ciudadanía en la confianza del proceso? Yo creo que con una simple sondeo de opinión se mira que hay menos confianza. Claro que esto no solo es en Guatemala, no solo es el tribunal, es un contexto centroamericano que también está arraigado a ciclos de confianza en la democracia a nivel mundial. Pero los guatemaltecos sí tenemos algo que decir, y es que siempre hemos valorado y confiado en las elecciones, porque históricamente no desconocemos, ni siquiera generaciones nuevas, que en Guatemala la democracia ha costado y que tenemos que protegerla porque la valoramos por encima de eso. Además, dentro de la misma batalla institucional de las cuales las fiscalías y el tribunal hoy son parte de los juegos políticos, ¿verdad? Ellos mismos entienden que el proceso electoral, este pacto, digamos, de gobierno, este pacto de conducción del Estado, entiende que es lo electoral lo único que les da certeza en la repartición de esos escaños. Lo que pasa es que están utilizando esto como una guillotina contra quienes no consideran que están alineados a eso, y eso es peligroso. Entonces, con vetar cualquier candidatura, lo que estamos teniendo no es una afrenta solo a esa candidatura, sino una afrenta a la democracia, el proceso integral de la democracia, porque tenemos que darle a los ciudadanos la posibilidad de elegir y sentirse identificados, elegir dentro de ese proceso político, sea cualquier candidato que sea. Y en ese sentido hay que saberlo, hay reformas que enmendar, hay procesos que retomar, y se necesita una conducción del Estado que esté convencido en la democracia que las soluciones van a ser institucionales y que vamos a salir adelante de estos retrocesos a través de una participación muy amplia y una escucha atenta de las libertades y la protección de sus derechos. Entonces, ese creo que es un rol triste de lo que vemos institucionalmente con estos y con otros, y la reafirmación y el deseo a la sociedad guatemalteca es que este proceso pueda ser más bien una ratificación de que creemos en la democracia y que vamos a salir adelante de este retroceso para tener una cosa mucho más próspera, institucional y segura. Gracias, licenciado Saavedra. Doctor Mulet, ¿cómo ha impactado estos señalamientos a su candidatura? ¿Hay algún tipo de medición o datos que ustedes han tenido acceso de si esto puede afectarlo en su desempeño? Bueno, me decían el otro día o me preguntaban el otro día si todo esto lo había armado yo con el propósito de promocionarme, de darme a conocer, de hacer más publicidad, y honestamente no. O sea, el propósito original, primario, fue
el de defender esos principios fundamentales. Y yo di una conferencia de prensa, di una segunda conferencia de prensa, y iba a dar una tercera conferencia de prensa sobre primero sobre los temas de defensa de la libre expresión del pensamiento, el derecho de petición, y mi tercera conferencia iba a ser sobre temas de la vida y de la familia. Y ese día, el lunes anterior, viene el licenciado Curruchiche y anuncia pues la solicitud de retiro de antejuicio y las demandas y las denuncias y todo. Entonces los que armaron el escándalo, los que armaron la bulla, los que armaron toda esta situación fue el Ministerio Público. Pues no era mi intención pues aprovecharme de estos ataques, de esta situación para promocionarme. O sea, ellos son los que me están promocionando, y entonces yo tenía la intención de ir a hablar con el licenciado Curruchiche para agradecerle realmente todo lo que ha hecho por mi campaña, porque me faltaba algún nivel de conocimiento en algunos sectores de la población guatemalteca a nivel electoral, y él me está abriendo esas puertas. O sea que incluso en temas puramente electorales y políticos han cometido pues un grave error. O sea que yo creo que esto, además del tema electoral, además del tema político, eso a mí me reconforta y me asegura, me confirma de que estamos del lado correcto de la historia, pues este tipo de ataques cuando vienen de este tipo de personas y de este tipo de sectores. Cuando uno habla de comunicación estratégica, siempre le dicen cuando usted asesora políticos, por ejemplo, dicen, no importa si hablan bien o mal, pero que hablen, porque así los dan a conocer. No sé si por ahí a eso se refería, pero bueno, vamos a ir al final de esta entrevista. Tendríamos una pregunta para ambos. ¿Qué riesgos hay? ¿Qué riesgos existen? ¿Qué riesgos ven ustedes que pueda sufrir Guatemala de continuar estas investigaciones, estos señalamientos y acusaciones contra periodistas independientes, contra medios críticos y contra políticos de oposición? ¿Qué riesgos lo ven para la democracia y el proceso electoral? Licenciado Saavedra, y cerramos con el doctor Mulet. No, yo veo todos los riesgos. Yo veo tristemente que el ánimo y la polarización están completamente crispados. Creo que los ánimos también están caldeados, y lo que no ha habido son detonantes, pero lastimosamente la situación es muy peligrosa. Yo creo que no es favorable ni para la paz social ni para la idea de desarrollo, cualquiera que sea la que se abrace dentro de la sociedad, o el progreso mismo de la estabilidad, el seguir construyendo o el seguir incentivando este tipo de frustraciones en la población y en los distintos sectores. Lo que aquí hay que hacer es entender que se necesita responsabilidad en la democracia, y esa responsabilidad no es una persecución de los opositores, no es tratar de limitar la libertad de expresión, y no es tratar de limitar la participación política. Al contrario, creo que las voces deben ser escuchadas, y los guatemaltecos seguiremos de forma libre ejerciendo nuestra posibilidad de construir un futuro común y en conjunto. Gracias, licenciado. Doctor Mulet. Lo que hemos visto es un proceso de crear temor, miedo entre la población. Mucha gente ahora, incluso dirigentes políticos o supuestos líderes políticos o candidatos, no se expresan, no dicen nada por puro temor. Y vemos en la población también guatemalteca ese miedo pues a expresarnos, a decir o a hacer por las consecuencias que eso pudiera tener en carreras políticas o en negocios o en cualquier tipo de actividad económica o personal. Y cuando en una sociedad se introduce esos niveles de miedo, de temor, de represión, entonces ahí estamos en un momento muy difícil como sociedad. Y lo hemos pasado estas etapas en muchos otros países del mundo, que ahí se van deslizando en ese camino, y cuando la población quiere reaccionar, cuando la ciudadanía se da cuenta de ese momento difícil que está pasando y que no asumió una responsabilidad en un momento dado, después lo llora amargamente, como lo están llorando los nicaragüenses, lo lloraron los venezolanos, lo lloraron los cubanos y muchos otros países donde se ha pues instituido un sistema totalitario de represión. Y hemos visto ahora en Guatemala acciones pues de violencia en temas no solamente de la ciudadanía en general, sino el tema electoral también. Entonces, si seguimos en este camino, que era su pregunta, Marielos, si seguimos en este camino,
vamos a llorar, lo vamos a lamentar profundamente porque no habremos levantado la voz en su momento para defender lo fundamental. Y hay que recordar la famosa expresión aquella, del pastor alemán que decía que cuando vinieron por los comunistas, yo no era comunista y no dije nada. Cuando vinieron por los socialistas, pero yo no era socialista, no era nada. Después vinieron por los judíos, yo no era judío y no dije nada. Cuando después vinieron por los homosexuales, yo no era homosexual y no dije nada. Después vinieron por los sindicalistas y los trabajadores, yo no era sindicalista y yo no dije nada. Y cuando vinieron por mí, ya no había nadie que dijera nada por mí. Y vamos en ese proceso de degradación en Guatemala y tenemos que realmente concientizar a los guatemaltecos y sacudir la conciencia de los guatemaltecos de que no lo podemos permitir, porque lo vamos a lamentar. Bueno, muchísimas gracias, doctor Edmond Mulet y licenciado Rubén Saavedra, por acompañarnos en este punto de encuentro. A ustedes muchas gracias por esta oportunidad. Saludos, gracias. Saludos, un gusto. Es momento de conocer la historia de una joven mujer guatemalteca que desde el campus universitario de la USAC lucha por hacer de Guatemala un país más justo para todas las personas. Hablamos de Luz Martínez, estudiante de la Escuela de Física y Matemática y lideresa universitaria de la USAC, que trabaja por la inclusión y por poner el conocimiento al servicio de las grandes mayorías. ¿Quién es Luz Martínez? Luz Martínez es una mujer joven de 24 años. Es estudiante de matemática y de economía. Una estudiante de la Universidad de San Carlos que cree que desde su posición de estudiante puede hacer, aunque sea un poco, por mejorar o por hacer de este país un país digno y justo para todas las personas que habitan en él. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha enfrentado y cómo la superó? En general, el mayor obstáculo es ser mujer, ¿verdad? Es como no es como una gran cosa que me pasó, sino son como cositas pequeñas que le pasan a una todos los días en el salón de clases, dentro de los espacios del movimiento estudiantil, las representaciones, ¿verdad? Y creo que va como desde el dudar de mis capacidades porque soy mujer, ¿verdad? De que piden que revisen mis exámenes solo a mí cuando saco la nota completa, solo a la mujer que era yo, ¿verdad? Que revisen el examen porque tal vez la calificaron mal y por eso saqué 100. Desde que hablen profesores de mi cuerpo enfrente de toda la clase, yo estando ahí, a que hagan bromas machistas, ¿verdad? De que me regrese a la cocina, que estoy estudiando matemática, economía, y que duden de la capacidad que tengo por ser una mujer joven. Creo que lo que más me ha ayudado a sobrellevar eso, ¿verdad? Es pensar en que no soy la primera mujer que ha pasado por eso y que